externos. El ancho de las cosas y pasa de una sola vez. Esa no necesita trasladar de un lado al otro. Bien, ok. Espérenme un segundito. Vamos a... Bien. Entonces, terminamos con el último grupo de operaciones, fabricación de superficies cilíndricas interiores. Hemos visto que el taladro es una operación básica que es la única que comienza haciendo el agujero. Todas las otras parten con un agujero ya hecho y lo mejoran, lo rectifican, dicen a veces. Aunque no sean rectificadoras, solamente de estas se dice se rectifica, ¿no? Pero la gente que trabaja en los talleres del escariado y del alisado también dicen está rectificando. Quiere decir, está haciendo más recta, más lisa la superficie del agujero. Ya por eso le dicen rectificar. A pesar de que sean otras operaciones, alisado, está alisando, escariado, está escariando, con un escariador. Y rectificado, sí está rectificando con una muela por adentro. Vamos a ver todavía esta un poquito. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto algunas veces el taladro en una fresadora, hemos visto cómo se usa una broca, ¿no es cierto? Hacen anteriormente hemos visto una fresadora haciendo agujeros, donde se veía la fresadora haciendo superficies planas. Después mostraban también cómo se hace el agujero con una broca.
y después cómo se lo rectifica, vamos a ver también eso ya. Entonces, eso no lo vamos a volver a ver ahora. Y también hemos visto en entorno, fabricación de superficies planas en ese enfrentado de entorno, pero hemos visto también la primera operación cuando empieza el video, está mostrando una herramienta que debe quedar bien sujeta y entonces está fabricando un agujero, está haciendo un taladrado con una broca gruesa también. También veremos el trabajo de un taladro de pedestal, entonces aquí vamos a ver las máquinas que son exclusivas para hacer agujeros, que se llaman taladro. Este es un taladro Fanatic. Ahí estamos mostrando esta máquina en la que él está haciendo es un taladro tal. Está en el esta es una herramienta. En esta oportunidad vamos a realizar el taladrado, para lo cual el material proviene de la tarea número 4, trazado al aire. Utilizaremos 2 brocas. El agujero final es de diámetro 13, con su pretaladrado de diámetro 5. Entonces, 2 utilizaremos paralelas para poder dar la distancia debida al material y evitar sea dañada las guías de la prensa. Como medida de seguridad utilizaremos gafas o lentes para protección de los ojos. Para poder asentar el material sobre las paralelas utilizaremos un mazo. Para poder sujetar las brocas utilizaremos esta llave y poder cerrar el portabrocas. El trabajo de taladrado se va a realizar en esta máquina taladro fresador. Para energizar la máquina tenemos que subir la palanca y ya energizamos la máquina. Hay una hilera de taladros aquí más o menos iguales. El Fanatic es algunas recomendaciones básicas para utilizar el taladro. Verificar que el taladro se energice. Otra de las recomendaciones, observar que no hayan cables quebrados, pelados, y poder observar también nuestro nivel de aceite. Dentro de las recomendaciones básicas está verificar el nivel de aceite, que por lo menos esté en el punto rojo, para evitar problemas con las ruedas dentadas. La caja de velocidad. Utilizar manga corta. Eso es lo que es bueno. No usar prendas holgadas. No usar relojes ni aros, por medida de precaución. Siempre tener nuestras gafas para asegurar nuestra vista, evitar percances. A la hora de taladrar, nuestra posición de taladrado es estando erguido. En el tornillo de banco y encima del tornillo de banco. Accionamiento del taladro. Para empezar a utilizar la máquina, movemos el selector a la posición drilling milling. Retiramos el seguro y prenderemos energizando la máquina. Si nosotros necesitamos cambiar de número de revoluciones, por ejemplo, a 310 revoluciones por minuto, esta palanca la pondremos a la posición 1 y la siguiente a la letra H. De esta forma habremos cambiado de número de revoluciones. Otra de las posibilidades que tiene esta máquina es esta escala que nos permite dar la longitud que nosotros necesitemos al momento de taladrar. Por ejemplo, podemos moverlo buscando la profundidad que nosotros necesitamos para nuestro taladrado.
mediante esta palanca, denominada palanca sensitiva, nosotros vamos ejerciendo la presión en el material. A medida que nosotros veamos que sale la viruta, tendremos la certeza de que la broca está penetrando. Si no se ejerce presión, indudablemente la broca no va a realizar ningún trabajo. Acá tenemos otra utilidad en este tipo de taladro, un avance fino. Para poder tener acceso a usarlo, esta manivela la ajustamos. Podremos accionar la manivela de acuerdo a la medida que necesitemos en esta escala, y de esa forma tendremos precisión en la profundidad de nuestro taladrado. Tenemos esta volante con su manivela para el desplazamiento transversal de la mesa. Si queremos inmovilizar el movimiento transversal, tenemos dos seguros en esta parte. Los ajustamos con lo que ya no tiene movimiento la mesa transversal. La volante con su manivela para el desplazamiento longitudinal. Y aquí también tenemos su nonio, el cual podemos acomodarlo para la medida que nosotros necesitemos. Para asegurar la mesa longitudinal, ajustaremos estas dos palancas, con lo cual inmovilizamos la mesa. Entonces, ¿qué significa esta máquina? Está dedicada solamente a hacer agujeros, hablando del pedestal. A este material, que tiene de espesor 15 milímetros, vamos a hacerle un agujero de 13 milímetros de diámetro. Para ubicar el material en la prensa, utilizaremos estas dos paralelas para darle altura y evitar de que las guías de la prensa puedan ser deterioradas. Ubicamos nuestro material, ajustamos encima de las paralelas. La prensa. Las dos tienen la misma altura. Y con nuestro martillo de cobre, trataremos de asentarlo para que esté paralelo. La pieza que está trabajando. Como vemos, no se mueven las paralelas. Ya el material está sujeto en la mesa del taladro. Para no tener dificultades a la hora de taladrar, ubicaremos la broca más larga a utilizar para asegurarnos que no estorbe. En este caso, nos damos cuenta que no tenemos libertad de movimiento, por lo cual nosotros vamos a tener que subir el cabezal. La broca debe estar por encima de la mordaza de la prensa para no tener ningún inconveniente. Para subir o bajar el cabezal, nosotros necesitamos aflojar estas dos tuercas como primer paso. Una vez aflojadas las dos tuercas, el siguiente paso será utilizar la palanca para poder subir el cabezal. Una vez desajustadas las tuercas, nosotros utilizaremos la palanca para poder subir el cabezal a una posición ideal. Dientes. Esta sería la posición ideal para poder empezar a realizar nuestro trabajo de taladrado. Como se puede ver, la punta de la broca está por encima de las mordazas de la prensa. Aseguramos nuevamente las tuercas. Ya hemos comprobado que tenemos libertad de movimiento por encima de la mordaza de la prensa. Para empezar a hacer el taladrado, cambiaremos por la broca de diámetro 5. Ubicaremos nuestra broca de diámetro 5 para hacer un pretaladrado, ya que el diámetro final es un diámetro de 13 milímetros. Una vez realizada el cambio de la broca, yo necesito poner 1274 revoluciones. Tengo que escoger entre 850 y 1500 revoluciones, que en este caso yo escogería 1500 revoluciones por minuto, por estar más cerca a 1274. Buscaremos la posición de revoluciones necesarias. Necesitamos unas revoluciones de 1500 RPM. Ya está ubicado. Verificamos y tenemos la velocidad necesaria adecuada. Ya hemos visto que la broca está bien sujeta y tiene buen giro. Ahora el siguiente paso es ubicarlo en el graneteado.
Con estas manivelas nos ubicaremos en el centro del graneteado para realizar la perforación. El graneteado es donde hizo Entonces, el agujerito. Ubicaremos la broca en el graneteado para realizar la perforación. Una vez ubicado, giramos a 90 grados y ya estamos ubicados en la posición. Una vez ya puestas las revoluciones necesarias, estamos listos para trabajar. Pero antes me pondré estos lentes o gafas para protección de la vista y minimizar los riesgos de poder sufrir un accidente. Prendemos la máquina y empezamos a hacer nuestra perforación. Vamos a echar mecanol para evitar que nuestro material y la broca se calienten. De corte. Antes de pasar, se siente que pasar debe ser más despacio. Apagamos la máquina, limpiamos con nuestra brocha, evitar agarrar las virutas con la mano para no accidentarse. Aflojamos la broca de diámetro 5 y pondremos nuestra broca de diámetro 13. En el caso de que yo necesitara 490 revoluciones por minuto, vería mi tabla y observaría que tenemos 450 y 850. Yo tengo que tomar la determinación de escoger uno de los dos. En este caso, el más cercano sería 450. Ubicamos nuevamente las palancas en la posición necesaria para el número de revoluciones requerido. Ya tenemos 450 revoluciones, nuevamente vamos a realizar el taladrado. Ya una vez realizado el cambio del número de revoluciones, nuevamente ponemos en la posición drilling milling y prendemos la máquina. Empezamos nuestro taladrado. Una vez finalizado el taladrado de diámetro 13, es necesario, como medida de seguridad, avellanar todos los agujeros, para lo cual utilizaremos este avellanador de 60 grados. 60 grados. Seguramente el comienzo del agujero le ha quedado filoso, no puede cortarse las manos. Además, la pieza que va adentro... Hemos cambiado el avellanador y también vamos a cambiar el número de revoluciones. Entonces necesitamos 175 revoluciones por minuto. Buscamos poner esta palanca en el número 1 y la otra en la letra M, para lo cual ya conseguimos la velocidad. Este avellanado para quitar las rebabas solamente son 2 a 3 décimas de milímetro, suficiente, con lo cual ya hemos quitado la rebaba. De esta forma, apagamos la máquina y limpiando con la brocha para evitar que alguna astilla metálica se nos introduzca en los dedos, estamos listos para retirar nuestro material. Entonces le hemos quitado la rebaba para evitar que pueda dañarnos a la hora de manipular el material. El trabajo ha concluido. Entonces, esa es una broca de pedestal. Hay todavía, o sea, una broca, quiero decir, un taladro de pedestal, de pie. Y este es un taladro, es el taladro más grande que se suele fabricar. Tiene una columna muy gruesa y tiene un brazo.
y sobre el brazo va todo el equipo del taladro, ¿ya? Y a veces también hay una cabeza con taladros múltiples, ¿no? O sea que cuando se quiere hacer, son taladros especiales para hacer varios ejercicios, varios agujeros a la vez. Una disculpa, andamos un poco enfermos por el cambio de clima de este lado. Pero ingeniero Oscar, vamos a hacerle la presentación del taladro que pidió con nosotros. Una gruesa, brazo. Va a ser una disculpa, andamos un poco enfermos por el cambio de clima de este lado. Sobre el brazo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y simple que se pueda para que no haya problemas al entenderlo. Vamos a iniciar por el cabezal de ese lado. Aquí mi compañero Hugo nos va a ir explicando la parte de para qué funciona cada palanca o qué activa cada palanca. Sí, mire, por decir, en este caso aquí, esta palanca sirve para trabajar lo que sería el cabezal. De este lado tenemos la reversa y si lo apagamos queda en medio, neutral, y para acá de este lado sería la inversa. Para eso sirve esta palanca. Ahora, para el automático necesitamos, ahorita está libre el automático, necesitamos bajarlo para que el automático empiece a trabajar. Pero otro dato es de que esta palanca debe estar el hacia automático adentro. para que baje. Si nosotros la sacamos, esto nos lo hace manual. Para el automático necesitamos meterla y bajar la palanca del automático. Si lo quiere trabajar en reversa, apaga y le damos reversa y ahora subir el automático. En esta parte. En esta parte tenemos lo que son los avances del automático. Ya depende de la velocidad que usted quiera. De este lado tenemos la palanca de las velocidades del cabezal. Para arriba trabajan toda esta 540, 850, 2160 y 1345. Y aquí trabajando la palanca. Estas son las bajas, 85, 135, 355 y 215. Aquí tiene una flecha en la que le indica en dónde va a trabajar. Para arriba o para abajo. Cuenta con lámpara LED. Esta palanca que tenemos aquí sirve para que podamos mover lo que es la Entonces esto se llama el taladro si nosotros radial. la bajamos, ya queda fija, ya no se puede trabajar. Y aquí ya está libre, para que usted la mueva para donde quiera. Se desplaza sobre el brazo. De este lado tenemos un botón que es para subir y bajar toda la bandera completa. Si nosotros le apretamos, este se trabaja siempre apagado. Punto importante, aquí, esta parte de aquí, si nosotros la apretamos, no trabaja el automático. ¿Por qué? Porque tiene micro automático. Esta palanca sirve para apretar lo que sería la bandera. Nosotros la liberamos y ya empieza a trabajar el automático. Desde el cabezal se maneja subir y bajar. Apretamos y esta palanca que tenemos aquí de igual forma sirve para mover todo lo que sería el cuerpo de la máquina, de atrás para adelante, y con esta misma apretamos. Otros puntos importantes que tenemos aquí sería lo que sería el sistema de lubricación. En esa parte de aquí vamos a introducir lo que sería el aceite. Aquí en esa parte de aquí tiene esponjas, eso sirve para lubricar lo que sería toda la columna, aquí y aquí en este lado. Esos son los puntos importantes de lubricación. Aquí de igual forma, aquí sería manual la lubricación, aventarle aceite aquí en esta parte y grasa aquí abajo, donde van los dientes que mueven la cabeza. Aceite de este lado le tendremos que poner del hidráulico 32. Aquí tiene el medidor. Este aceite se le puede poner de aquí, de la parte de aquí arriba, la parte superior. Ahí tiene un tornillo donde lo aflojamos y metemos el aceite. Ya de llevar como 2 litros más o menos. Lugares donde hay cajas de velocidades, engranajes. Es importante que tenga flojos Entonces
Esos los todo eso tornillos está estos en un para que baño de nos pueda aceite, liberar la para que cabeza. no tenga un desgaste. Estos micros que tenemos aquí sirven para De qué? la turbo. Para que no se nos pase el automático. Además, Eso es un cuando tope sube, simplemente lo aplasta para y ya que no trabaja pueda lo que bajar, sería el automático. para que cuando baja, Entonces, aquí tenemos lo que es la desconecta bomba todo, de soluble. Esa para que no trabaja choque, con ¿no? Porque si no, si nos esta palanca que descuidamos, tenemos aquí. puede bajar y ¡pum! Choca con Esta es la de la bomba de y soluble. rompe la máquina, Ahí está trabajando. porque los motores son muy poderosos. Enlazamos y Y muy apagamos. seguro. Cuando se También acciona ese necesitamos seguro, cable del número 10 la para misma la máquina instalación de lo la presiona, máquina. Corriente entonces básica desconecta todo. 220. Es cono Morse, la boquilla. Y aquí en esta parte de aquí podemos ver cuando trabaja la máquina. Aquí Mira, está la caja de se ve velocidad. cómo avienta el aceite. Es muy importante la lubricación de este lado porque es la cabeza. Y aquí tiene el medidor del aceite. Este es el medidor y aquí empieza a aventar todo lo que sería el aceite. Por eso tiene la mirilla para que esté fijándose de que esté trabajando bien correctamente la bomba. La manguera de soluble. Y esta aluminio que tenemos aquí lleva un protector que es para cuando estés trabajando, pues ya depende de a qué altura lo quiera. Y sería todo. Perfecto. Muy bien, vamos a dar a compartir. Vamos a ver qué más tenemos. Yo creo que hay otro taladro. No, ya no hay más. Alesado. El alesado es una operación para fabricar agujeros con una herramienta giratoria de un solo filo. Hemos visto ya el alesado. Aquí hemos dicho que cuando se van a hacer agujeros, el agujero puede hacerse en el torno o en la alesadora, ¿no? También en la fresadora y el original también se puede hacer en un taladro, en alesado. Pero lo normal es que se haga en un torno o en una alisadora. La alisadora puede ser horizontal o puede ser vertical. Cuando el agujero se trabaja, el alisado se hace en el torno, la que gira es la pieza. Entonces, este alisado lo están haciendo en un torno, porque la pieza está girando. Y la herramienta, que es una herramienta de cuello largo, solamente avanza para ir cortando. En cambio, en la alisadora es al revés. La pieza no gira, simplemente avanza, se mueve avanzando. Y la que gira es la herramienta. Entonces, lo que interesa es el movimiento relativo. Puede ser la herramienta que gire y la pieza que quede quieta y avance, o al revés, la pieza que gire y la herramienta que quede quieta y avance. Entonces vamos a ver ahora alisadoras. El alisado es una operación para fabricar agujeros con una herramienta giratoria de un solo filo. Entonces, las que son de un solo filo normalmente son más lentas porque cortan en un solo sitio. Las que tienen varios filos cortan rápidamente, pero tienen la ventaja de que casi podemos hacer cualquier cosa, cualquier forma podemos hacer, darle cuando tenemos el filo, depende de cómo lo movamos para que resulte lo que queramos. Realmente trabaja agrandando los agujeros ya existentes. Se realiza tanto en una alisadora horizontal como en una alisadora vertical. Alisadora horizontal, rectificación de bujes de una biela Peugeot 308. Entonces, esta es una biela de un motor Peugeot. Vamos a dejar de compartir. Hola. Del rectificado de buje biela. El rectificado de buje biela consiste en que estamos en este nuevo capítulo de cómo se hacen las cosas. Aquí vamos a dar a conocer la operación del rectificado de buje biela. El rectificado de buje biela consiste en que esta biela trae un buje donde obviamente trabaja el pasador. Y este buje obviamente muchas veces viene semi-terminado. De alguna forma
ese material semideterminado significa que nos impide que este pasador lo podamos poner ahí, o bulón. Tiene dos Con un comparador o alesómetro nosotros el sacamos uno la que medida va del pasador y obviamente la proyectamos en el interior de al la pistón, parte de buje de la biela, que va y nosotros tenemos un 48 centésimas cebolla. más chico, ¿ya? Entonces esas 48 centésimas más chico, ¿con qué máquina vamos a sacarla para que nos quede el buje terminado con la tolerancia que corresponde? Con la máquina reactiva de buje biela, que aquí se la presentamos. Esta máquina es una máquina seccional, ¿ya?, que está hecha y dispuesta para hacer este trabajo. En este instante nosotros vamos a proceder a colocar la biela. La biela se pesca y se coloca de esta manera. Colocamos primero la parte superior, ¿ya? En este nuevo capítulo. Ahí se adelantó. Pensé que una cosa quería decirles y moví donde no tenía que mover porque no veía dónde estaba para parar. Está midiendo con la carátula del comparador mecánico cuánto tiene que sacar, 40 y tantas centésimas, digo. Y entonces, ¿qué problema? Este tiene dos agujeros. Este agujero chico que va a ir con este eje, con un eje igual que este, al pistón. Y este otro eje que va a ir al cigüeñal. Entonces, el eje de los dos agujeros tiene que ser paralelo. No pueden no ser paralelos. Si son no paralelos, queda, ¿no? El motor se rompe en pedacitos. Tiene que ser ejes paralelos. Entonces, la máquina donde se haga el agrandado de este buje, el buje también es una pieza adicional que lleva la biela, ¿no? Es un buje de un material un poco más blando que la biela. La biela puede ser de aluminio y es fundida. Entonces, la máquina donde van a colocar, que es una alezadora horizontal, tiene en realidad dos ejes para que quede los dos paralelos, ¿no? Para que el agujero que se trabaja quede paralelo al agujero que sirve de guía. La parte de buje de la biela, y nosotros tenemos un 48 centésimas más chico, ¿ya? Entonces esas 48 centésimas más chico, ¿con qué máquina vamos a sacarla para que nos quede el buje terminado con la tolerancia que corresponde? Con la máquina reactiva de buje biela, que aquí se la presentamos. Esta máquina es una máquina seccional, ¿ya?, que está hecha y dispuesta para hacer este trabajo. En este instante nosotros vamos a proceder a colocar la biela. La biela se pesca y se coloca de esta manera. Colocamos primero la parte superior, ¿ya?, la centramos, la apretamos con los expandidores, y ahí pescamos, apretamos Con eso ya están la parte de los laterales, paralelo. dejamos bien puesto, y ahí pescamos y colocamos el palpador. Este palpador es el que nos va a centrar el interior del buje de la biela. Aquí lo vamos a colocar para poder, entre comillas, trabajar y poder tener un centrado preciso. ¿Ya? Ahora tiene que variar la altura de la herramienta. Altura. Y aquí nosotros procedemos a pescar y bajar aquí el sistema. Buscando el agujero que Aquí, está como hecho ustedes ya. se dan cuenta, el visor me está indicando una variación entre los laterales y la altura. Y lateral y la altura también. ¿Ya? Vamos a colocar el visor en 0 para tener una referencia. ¿Ya? Ahí está la altura en 0 y el lateral tenemos 4. El otro lateral tenemos 2. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a pescar y vamos a corregir el lateral. Horizontal. Corrección horizontal. 0. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí estaríamos ya centrados. Entonces procedemos a chequear el aprete. Ahí. Ahí. Y estando todo centrado, nosotros procedemos a retirar el palpador. Se retira ahí el palpador. Se saca el elemento centrante con cuidadito. Y ahora nosotros vamos a proceder a rectificar la biela en sí.
La colocamos ahí a medio filo. Procedemos este eje grueso, a darle el partida que contiene a la después máquina. en la punta del eje van a poner la herramienta. Y ahí partimos con el corte. La herramienta de un solo filo. Ahí el cabezal es que se nos está desplazando. Realmente, ahí va a ser el camarógrafo, una En esta máquina alisadora, la herramienta hace los dos movimientos. Gira para que corte y se mueve de adelante para atrás para que corte a todo lo ancho. Por acá, ¿no? El corte. Ese eje que tiene el hilo, el eje donde está la herramienta muy grueso, porque también es muy largo. Entonces, como la herramienta tiene que hacer fuerza para cortar, y saben que como es elástico se mueve para atrás con la fuerza que le hagamos. Entonces se mueve atrás muy poquito porque el eje es muy grueso. No, pues todo saldría a otro lugar de donde nosotros hemos planeado. Ahí tenemos el avance de la mesa automática, que es la que nos permite que obviamente el cabezal se deslice con un avance justo y preciso, pero mediante un movimiento hidráulico. Relucido. Más ancho la base y más delgado el... Y procedemos a esto. Salimos. Bien, hemos visto lo más importante. Ya podemos, porque nos toma mucho tiempo, mirar los videos, pero es la mejor forma en que ustedes comprendan las distintas operaciones. Ahora, esta es también es alisado de cilindro. Ahora, aquí alisamos la biela, ¿no? Ahora vamos a alisar el cilindro, pero la máquina es una máquina vertical. Esta otra era una alisadora horizontal, esta es una alisadora vertical. Alisadora de cilindros, pesadora, es una combi. Mesa. Okay. A ver, más cosas colocar todo. Ya colocó el bloque de motor, 6. Es un bloque 6 en línea. Ahora ya tiene movimiento automático. La cabezal baja para hacer el cabezal a todo lo largo del cilindro. Acaba arriba y mientras con otro ahora tiene que mover hasta donde está el siguiente agujero. Otro.
Está haciendo ahora una rectificación con segmentos planos de piedras medias. ¿Recuerdan? Pues ahora está haciendo la rectificación del cabezal. Por eso es una máquina cómoda. Hace su propio trabajo. Bien, vamos a... Ustedes quieren poder terminar de ver después. Nosotros vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con lo que estamos trabajando. Escariado. Entonces, ya hemos visto, el escariado lo puede hacerse en muchas máquinas y herramientas. Lo fundamental es que el trabajo lo realiza el escariador, el Slinger, ¿no? Es el que... Entonces, este trabajo no es como el realizado con una herramienta de un solo filo. Esta tiene filos múltiples y tiene el tamaño exacto. O sea que un escariador solamente se puede usar para un tamaño de agujero, ¿no? Entonces, lo único que hace es sacarle un poquito una cascarita al agujero de manera que quede del tamaño preciso. Lleva a cabo el acabado de agujeros con una gran precisión. Ya lo hemos presentado en una fresadora, lo hemos visto, ¿no? Después de hacer el agujero, le pusieron la herramienta al escariador para hacer el escariado. Estos son distintos tipos de escariadores para agujeros cónicos. La mayoría son para agujeros cilíndricos, ¿no? Ahora hay algunos, entonces, esto del escariador tiene que comprarse un escariador para cada diámetro de agujero. Entonces, no puede tener, ya hemos dicho que hay tamaños preferidos, ¿no? Entonces no tiene de 1 milímetro, 1,5 milímetros, de 2 milímetros, no, tamaños preferidos solamente. Entonces con eso ya tienen menos cantidad de escariadores. Y probablemente ellos trabajan dentro de un cierto rango nomás de diámetros. Entonces, en lugar de estos que son fijos y que vienen, digamos, respaldados porque una empresa que fabrica solamente instrumentos, este sí es un instrumento, ¿no? Tiene una precisión que nosotros no alcanzamos en el taller. ¿Ya? Entonces, no solamente tienen que estar bien hechos los filos, sino que tienen que estar alrededor de una circunferencia los filos y todos estar igualmente lejos y paralelos, de manera que resulte un agujero paralelo. O sea, es complicado hacer un escariador. Ahora, entonces se puede comprar un escariador para cada agujero, pero también podemos comprar un escariador que tiene los filos, se los puede sacar y meter a voluntad, ¿no? O sea que tiene aquí esta cabeza, y esta cabeza tiene, con esta cabeza podemos ensanchar, podemos meter una pieza que hace que todos los filos vayan saliendo un poquito al mismo, o sea, en el mismo, ¿cómo se llama? El mismo diámetro, exactamente todos los filos. Entonces nosotros, en lugar de tener 10 escariadores, podemos tener uno solo como este, pero claro, o sea, esto tiene marcado aquí, dice para qué diámetro sirve, ¿no? Para qué tipo de pieza sirve, todo. Este no dice nada. Entonces, lo que tenemos, o sea, que nos vamos a ahorrar muchas cosas, pero también corremos el peligro de equivocarnos. Entonces, escariar con un escariador que no le viene. Entonces, se puede escariar con un escariador que no le viene porque resulta que lo ajustamos mal. Entonces, si uno es muy metódico,
y se acuerda de estas cosas, se acuerda de cuánto le puso y puede calcular, cada vez lo mide para saber que realmente está trabajando con ese. Y además tiene los instrumentos, porque necesitamos tener instrumentos precisos, ¿no? Micrómetros para ponerlos justo exactamente en el tamaño. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Se me ha acabado se me ha acabado el ratón. Se me ha descargado, entonces ahora me quiero trabajar. Vaya, hace algunas cosas y otras no quiero. Vamos a hacer aquí. Ya. Entonces, no vamos a repetir lo que hemos visto en el escariado, ¿no? En la fresadora. Rectificado. Entonces, en el último trabajo, rectificado cilíndrico, pero para agujeros. Entonces, al igual que el rectificado cilíndrico para cilindros, se realiza con una piedra de amolar que rectifica el interior del agujero. Vamos a ver rectificado cilíndrico para agujeros cilíndricos de interiores y otros procesos. Ojalá que nos dé bien. Me está agarrando. Ah, por ahí está. Se fija la piedra del meril. Es entonces una rectificadora de interiores. Puede rectificar agujeros largos. Entonces, eso fue una rectificadora de asistente de concentración. Silencio aquí, centro de actividades. Mientras está en el modo de pantalla completa, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver. Aparece un aviso cuando alguien manda y entonces tengo que esperar que desaparezca el aviso. Una operación de aserrado. La operación de aserrado es la misma que se mostró en el caso de fabricación de superficies cilíndricas número 3. Es decir, que se realiza con sierras de calar para planchas de hasta algunos milímetros de espesor. Como hemos visto, un señor que lo hacía a mano con su sierrita de calar. Eso puede hacerse con una máquina también, entonces sale mejor, pero de ninguna manera es una operación de mucha precisión. Solamente que en esta ocasión nos interesa la parte de afuera, donde queda el agujero. De esta manera se puede ver allá nuevamente el video correspondiente, podemos verlo y decir, bueno, ahora lo que se va a hacer, nos vamos a quedar con la parte de afuera y lo que estamos haciendo es un agujero. Si nos quedamos con la parte de adentro, estamos haciendo una superficie cilíndrica exterior. Brochado. En el caso del brochado para la fabricación de agujeros, los remitimos al proceso de fabricación de llaves de boca fija.
Hemos visto entonces en las llaves de boca fija, la parte cerrada de las llaves, primeramente se agujerea con un fresolín de punta, ya que solo falta terminar el agujero. O sea que primero hacen el agujero, lo hacen con una broca y con una fresa de punta, ¿no? Con fresolís de punta, ya que solo falta terminar el agujero. Pero una vez fresado, tiene todavía que hacerlo hexagonal, porque una llave tiene agujeros hexagonales, ¿no? Entonces, una vez que hacen el agujero circular, tiene que pasar una brocha. Y la brocha comienza siendo circular, pero termina siendo hexagonal. Solo hay que decir que en ese ejemplo, el agujero resultante no es circular, sino más bien una estrella para cabezas hexagonales, para sujetar las aristas de la cabeza de la tuerca. Justamente el proceso de brochado de agujeros agranda y acaba el agujero y da la posibilidad de convertirlo a cualquier otra forma que sea de interés, ¿no? Esa es una posibilidad que da el brochado por la forma, porque trabaja con cientos de herramientas pequeñitas, cortantes, cada una va agrandando un poquito el agujero. Entonces lo podemos jugar al agrandar, le podemos dar la forma que queramos. Entonces esa brocha cuesta mucha plata. No podemos comprar para hacer una superficie plana, por ejemplo, no se puede comprar una brocha. O sea, tenemos que, si nosotros hacemos siempre llaves, ¿no? Entonces compramos una brocha. Con esto finaliza el recuento de las operaciones de fabricación más comunes en la metalmecánica. 7 y 8 para fabricar superficies planas, vimos. 2,5 para fabricar cilindros. Y hasta 6 para fabricar agujeros cilíndricos. La cantidad innumerable de videos solamente tiene el interés de lograr la comprensión de las operaciones y no el de exigir detalles que no tienen que ver con el propósito de la asignatura. Entonces, los videos son para que ustedes puedan saber de qué se trata cuando hablamos de un fresado, de un torneado, de qué sé yo. Finalmente, hay que tener en cuenta lo dicho en la página 79 del texto, en cuanto a que generalmente son procesos aditivos. Pues al fabricar lo que necesitamos, se deben aplicar varios procesos unos después de otros. El torno paralelo se convierte en el rey del taller para fabricar cilindros y la broca se convierte en una herramienta indispensable para iniciar un agujero con arranque de viruta. Entonces esto es importante, ¿no? Tarea 220. Estudiar en Internet la composición de las piedras de amolar, las piedras esmeril, los esmeriles. ¿De qué están hechos? Un resumen completo, pero no demasiado extenso, para que sepamos cómo se hacen las piedras esmeriles, qué materiales entran en la composición de las piedras. B, de la tarea 220, explicar la razón de que las bocas para concreto, madera y metal tengan puntas diferentes. Las brocas, si ustedes miran bien, veces pasadas, no me han contestado bien esto. ¿Por qué tienen brocas, tienen diferentes, la punta? Ya sabemos que las brocas cortan solamente con la punta y que la hélice que viene atrás es solamente para eliminar, para sacar del lugar del corte el material que se ha cortado, porque si no, no se podría trabajar correctamente, ¿no? Entonces, esa punta es diferente si la broca es una broca para concreto, si la broca es una broca para madera o si la broca es una broca para metal. ¿Por qué tienen puntas diferentes? Es una pregunta que a mí me gustaría que la contesten bien dentro de la tarea 220. Y sé explicar por qué en el video del Senati
¿Se acuerdan que hemos visto el tablero del Senati? El señor muestra con detalle cómo escoge las velocidades de corte, dependiendo del diámetro, cuando es un diámetro 6, su broca, y cuando es el diámetro, ¿cuánto? De 8, creo, ¿no? De 12, ¿no? La segunda broca, una broca de diámetro grande, o de 16, creo. Y después muestra también para un avellanador, que hace el acabado de la hinchada de la cuerda. Entonces dice, en lo que muestra el señor, aparecen 2 columnas de velocidades con encabezamientos de 50 y 60 Hz respectivamente. Y el profesor elige siempre de la misma columna. Explicar por qué siempre elige la misma columna. Habían otras velocidades en la columna de la izquierda, pero el profesor no escogió nunca de esa columna. ¿Por qué? Eso es parte entonces de la tarea 220. Con esto se acaba el cuadernillo que estamos viendo ahora, el 21. Y parece que nos saltamos cuando vamos a ir a ver aquí. Entonces hemos terminado de ver las operaciones de fabricación. Muchos de los procesos que aparecen en los cuadros requieren de la ejecución de procesos previos, es decir, procesos que deben ser ejecutados antes de su aplicación. Por ejemplo, los procesos de fabricación denominados brochado, escariado, manilado, rectificado, cilíndrico de interiores, todos los cuales se refieren a la fabricación de agujeros, requieren de la existencia previa de un agujero que deberá haber sido fabricado por otro proceso que en general será taladrado con broca de acero rápido o súper rápido, o en casos excepcionales, pues cerrado. En otros casos, los procesos nombrados se utilizan únicamente para acabar una pieza, es decir, darle la dimensión y el estado superficial requerido. En ese caso, ese es el caso de la rectificación, solamente para dar el tamaño final y la superficie, la calidad de superficie que se requiere. Es el caso de la rectificación, ya sea plana o cilíndrica, interior o exterior. Y el escariado y alisado con relación al taladrado y entre sí, entre escariar y alisar, entre escariar y taladrar, entre alisar y taladrar. Calidades y procesos de fabricación. Cada operación o proceso de fabricación, dependiendo de la máquina de herramienta en que se realice, del tipo de herramienta que se emplee, del cuidado que se ponga en su preparación, de los parámetros de operación que se empleen, velocidades de la pieza y de la herramienta, así como de la profundidad de corte y también la lubricación, cada operación puede fabricar piezas de diversa calidad. O sea que no siempre una operación fabrica en la misma calidad, sino que puede fabricar de diversa calidad dentro de un rango característico para cada operación, tal como se puede ver en el cuadro 2.7. Aquí tenemos, en este cuadro tenemos procesos en la primera columna y todas las otras columnas son calidades de fabricación. Comienza con IT 4, IT 5, IT 6, IT 7, IT 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces estamos comenzando, nosotros tenemos más interés en ver qué pasa desde IT 6 a IT 11, que es el trabajo de fabricación de piezas, o sea, intercambiables, ¿no es cierto? Serie. Fabricación en serie va de IT 6 a IT 11. Pero nosotros queremos ver los otros procesos también en qué calidades fabrican. Entonces, primero rectificado y pulido. Si después de rectificar pulimos, entonces podemos llegar a calidades IT 4 y IT 5. O sea que muy pequeña,
una tolerancia muy pequeñita. Estamos hablando de tolerancias. IT4 y IT5, rectificado y además pulido. Ahora, rectificado cilíndrico, sin pulido, tiene de calidades IT5 a IT7. En ese rango fabrica de IT5 a IT7. Lo mejor que puede hacer es un IT5, lo más vasto que hace es un IT7. Rectificado plano, también. Hasta IT5 llega. Mejor que IT5 no hace una rectificadora plana. Pero si hacemos muy a la rápida, también podemos hacer un IT8. O sea que trabaja entre IT5 y IT8. Torneado. Estos dos torneados son con diamante. Torneado con diamante y taladrado con diamante. Pensé que si este es una virtud de la herramienta que se ha puesto, porque más abajo está el torneado por aquí abajo, ¿no? Pero si lo hacemos, torneamos con diamantes y ¿cómo se llama? Al torno le ponemos una herramienta de diamante y hacemos un cilindro, entonces podemos hacer calidades de IT5 a IT7 como una rectificadora cilíndrica, fíjense, torneado con diamante, con herramientas de diamante. Ahora, si estamos haciendo agujeros, el taladrado con diamante también, miren, está en calidades de IT5 a IT7, o sea, maravilloso, digamos, ¿no? Aquí otra vez me he quedado sin. Ya tengo enchufada mi mouse, porque no se ha descargado, hay que cargarlo un poquito más largo. Entonces, torneo con diamante y taladrado con diamante nos dan una precisión increíble, ¿no? Calidades de fabricación 5, 6 y 7, las mismas de los rectificados. Ahora, lamentablemente ya sabemos que el diamante es una herramienta fantástica, macanuda aquí. Es el metal, como el metal, el material más duro natural que se conozca, ¿no? Pero lamentablemente no se puede trabajar con níquel ni con acero. El acero digamos, es una aleación de fierro con carbón. Y el diamante es puro carbón. Entonces, resulta que el fierro tiene afinidad por el carbón y le gusta el carbón y forma, no solamente que se colocan juntos, sino que forma una aleación química, una nueva sustancia química, ¿no? Fe3C, por ejemplo. Entonces, esa es una estructura dentro del fierro. Entonces, y además esta afinidad crece a medida que nosotros, o sea, que aumenta a medida que aumenta la temperatura. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo, el corte es señal de que se va a aumentar la temperatura bastante. Entonces, este torneado y taladrado con diamante no sirven para trabajar en acero, ni acero ni níquel, porque la herramienta perdería su filo inmediatamente, rápidamente perdería su filo y no se podría seguir trabajando con ella. Entonces, los parámetros que aquí aparecen son para otros materiales, trabajo de torneado y taladrado con diamante en otros materiales no ferrosos. En ese caso sí pueden trabajar entonces con una calidad de IT5 a IT7. El brochado, que hemos estado viendo también, trabaja con calidades IT5 a IT8. Excelente calidad. Se suele brochar los cilindros de los motores de explosión. Se hace un brochado. Escariado.
Hemos visto el escariado, depende del escariador. Miren, trabaja hasta IT6. Hasta IT6, desde IT10 hasta IT6 el escariado. Entonces, tiene un intervalo amplio de trabajo. Quiere decir que, claro, hemos dicho que el escariado es una herramienta que se puede poner en cualquier máquina. Entonces, depende de en qué máquina lo hemos puesto para que nos dé una mejor o una peor calidad. Entonces, fabrica desde hasta IT10 hasta IT6, escariado. Torneado. El torneado, que es fabricación de cilindros en el torno, llega hasta IT7. IT7, IT8, IT9, IT10, etc. Lo mejor que hace el torno, el rey de las máquinas y herramientas, es un IT7. Llega a calidad 7. Más de calidad 7 no trabaja, a no ser que le pongas diamante. Una herramienta de diamante, pero la herramienta de diamante no sirve para el acero. Y lamentablemente más del 90% de los trabajos se hacen en acero. Entonces, tenemos que hablar, cuando hablamos de fabricación de cilindros en el torno, tenemos que hablar de IT7, no de IT5. ¿Ya? Alisado, agujeros cilíndricos que pueden hacerse tanto en un torno como en una alisadora, tienen menos precisión, desde IT8 y menos, IT9, 10, 11. Porque hemos visto que la herramienta para alisar tiene cuello muy largo, ¿no? Su el husillo donde se hace el alisado, es bien largo porque normalmente los agujeros también son profundos. Entonces, para hacer un agujero profundo, necesitamos una herramienta de cuello largo para que no se entre toda la herramienta adentro. O sea, no se entre todo el torno adentro, toda la alisadora, ¿no? Tiene que entrar solamente el cuello. Entonces, si es más larga, por más que sea grueso el husillo, hay una deflexión mayor. Y por tanto, ya la mayor calidad que puede trabajarse en el alisado es el IT8. Mejor que IT8 no se puede. El fresado, cepillado y taladrado. Estas tres operaciones básicas, fresado, una fresadora con una herramienta de filos múltiples, cilíndrica que gira, el cepillado y limado. Hemos visto ahora una cepilladora, una limadora, grandes para hacer la base de las máquinas herramienta, hemos visto ahora, y el taladrado. Estas máquinas no hacen mejor que un IT10. Si IT10 es lo mejor que pueden hacer en calidad de tamaños, ¿no? Y el taladrado, que es para hacer agujeros, entonces también por la misma razón que el alisado, y las brocas aquí, el alisado se hace con una herramienta de un solo filo, y esa herramienta va metida dentro de un eje, un husillo, que es bien grueso, pero a pesar de eso ya hasta IT8 no me llega. Ahora el taladrado también se taladra en la punta de una herramienta que llamamos la broca, pero esa broca es muchísimo más delgada que el husillo del alisado. Entonces, ni pensar que podamos hacer taladrado en calidad 8. En calidad 8 igual que el alisado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es IT10. IT10 y de ahí peor. O sea, lo mejor que podemos hacer es IT10. En fresado, en cepillado, en limado y en taladrado. O sea que si tenemos que hacer superficies planas, vamos a ver eso enseguida, que tengan una calidad mejor que la IT10, tenemos que hacer algún proceso después de hacer el fresado, cepillado o taladrado. Utilización de los distintos procesos para fabricación de una determinada calidad. Es un ejercicio para utilizar este cuadro.
Se quiere fabricar una pieza con un agujero que pasa de un lado a otro, un agujero pasante, con las siguientes dimensiones. Cuota nominal, 52. Cuota máxima, 52.030. Cuota mínima, 52.000. Solución. Entonces vamos a ver. Aquí nos dan esa tarea, fabricar. Esto puede ser 50 milímetros, por ejemplo. Y esto 52. O puede ser 60 milímetros de largo. Bastante profundo el agujero y pasa de un lado a otro. Y entonces nos piden fabricar la tolerancia de 52.000 hasta 52.30. Entonces lo que hacemos nosotros para fabricar, queremos saber qué calidad nos están pidiendo, ¿no? Porque si nos están pidiendo una IT12, no hay problema, pues fabricamos con cualquiera, ¿no? Entonces queremos ver qué calidad nos están pidiendo. Si para una cuota nominal de 52, la dimensión real tiene que estar entre 0 y 0,3, 0,03, 3 centésimos. Entonces, cuota nominal, cuota máxima, cuota mínima. Entonces, la tolerancia que nos están dando para fabricar sabemos que la tolerancia es cuota máxima menos cuota mínima. Entonces, calculamos cuota máxima menos cuota mínima y nos da 52.030 menos 52. Entonces, nos da 0,3 centésimas de milímetro, lo cual es 30 micras. Entonces, con 30 micras y el agujero corresponde al de la serie corta. Entonces vamos a ir a ver, quiero que veamos ahora aquí, ya hemos terminado la 21, vamos a ir aquí a la 23. En el anterior cuadernillo hemos tenido la oportunidad de conocer los principales procesos de fabricación de las máquinas de herramienta. En adelante vamos a poner MH, máquina de herramienta, que se utilizan en metalmecánica con dicho propósito. Hemos conocido también en forma general las diferentes herramientas de corte, en general HC, que se utilizan en cada máquina de herramienta. No hemos visto todavía en detalle, ¿no? Y para cada operación. Bueno, hemos visto materiales de los que están hechas las herramientas. Y para cada operación. En el capítulo 3 podremos profundizar nuestro conocimiento de los materiales ya recién en el capítulo 3. De los materiales que están hechas las herramientas de corte. Conocemos también las distintas calidades de fabricación que ha introducido el sistema ISO, así como las aplicaciones que están en el cuadro 2.5. No tienen que olvidarse el cuadro 2.5, que es muy importante para saber cuándo hay que usar cuál calidad. Texto guía, página 76. Cada proceso de fabricación puede operar solamente en un intervalo de calidad, dependiendo del tipo de herramienta que se use y la máquina de herramienta en que se lo realice. Todo eso está sintetizado en el cuadro 2.7. Es el cuadro 2.7 del texto en la página 79 y reproducimos aquí. Solamente que aquí tenemos la ventaja de que podemos trabajar en colores. Entonces, rectificado y pulido de T4 y T5, rectificado cilíndrico y plano de IT5 a IT7, IT8 desde IT8 el plano, pero llega solo hasta IT5. Torneado con diamantes, ya vemos que son excepcionales, tanto el torneado como el taladrado, pero que tiene el hándicap de que el acero y el níquel se comen al diamante. El brochado, que trabaja de IT5 hasta IT8. El escariado, que trabaja hasta IT6 con un escariador, que puede ser desde IT10 hasta IT6. El torneado, fabricación de cilindros en entorno, lo mejor que podemos usar es IT7.
alisado. Lo mejor que podemos hacer es el T8, porque se trata de una herramienta muy interiores, se trata, ¿no? Agujeros, entonces ya de hecho la herramienta es más larga, tiene un cuello largo, porque hay que entrar hasta el final del agujero. Y eso significa que vamos a tener que tener una deflexión que no existe en la máquina para exteriores. Entonces, por eso, en cilindros llegamos a 7 y en agujeros llegamos a 8. El fresado, para fresa, el cepillado, limado, el taladrado, lo mejor que pueden hacer todos es 710 y peor. Entonces, yo a la izquierda le he puesto ahora, eso no está en el texto, pero se lo he puesto aquí para que podamos usarlo para nosotros que no somos especialistas en cuál saber cuál hace cuál. Le he puesto iniciales para identificar las operaciones, como A, agujero. Entonces el taladrado hace A, agujeros. ¿Quién más? El fresado también puede hacer agujeros, con una fresa o con una broca. El alisado también puede hacer agujeros. El escariado también es fabricación de agujeros. El alisado es fabricación de agujeros, solo de agujeros. El escariado también, el brochado puede ser, la P es plano. Entonces los distintos colores y letras. A es para fabricación de agujeros. C, fabricación de cilindros exteriores. D, diamante como material. P, plano. Y R, rectificado y pulido. Entonces aquí el C, cilindro, me ha llamado cilindro solamente a lo exterior. Y porque el otro es agujero, ¿no? P plano, P verde plano y R más rectificado y pulido. Lo único que es R más es la primera de arriba, rectificado más pulido. Entonces así tenemos para fabricación de agujeros, taladrado, fresado, alisado, escariado, brochado, taladrado con diamante y rectificado cilíndrico para agujeros. Para cilindros, quienes fabrican cilindros, solamente el torno con una herramienta cualquiera, con herramienta de diamante, o la rectificadora cilíndrica, con o sin centro. Estos son los únicos, con rojito, con cerro diamante, solamente son estas dos. Plano, quienes fabrican superficies planas, cepillado, limado, fresado, ¿qué más? El brochado, también superficie plana, y el rectificado plano. Entonces, todas esas sirven para fabricar superficies planas. Y por último, el rectificado de pulido. Entonces, le he puesto eso para que podamos nosotros ver rápidamente cómo es la secuencia. Cómo podemos ir subiendo de una a la siguiente, pero sin equivocarnos. Entonces, cada operación aparece con intervalo de calidad de fabricación en la que trabaja, teniendo en cuenta que el trabajo puede hacerse con mayor o menor cuidado y en distintas máquinas. Sin embargo, adicionalmente hay que tener en cuenta lo siguiente. El brochado no es una operación de libre elección. Entonces, ya estamos descartando algunas. Hemos descartado la operación de tornear con diamante y taladrar con diamante, porque el diamante no trabaja con acero. Entonces, a no ser que digamos que se trata de aluminio o se trata de una lección de cobre, entonces no podemos trabajar con diamante. Entonces queda fuera de las elegibles. Y también el brochado, porque hemos dicho que el brochado, que la brocha es una herramienta complicada, que tiene que fabricarse con cientos de filos que van agrandándose de a poquito y que al final ya de una sola pasada
terminan el trabajo, ¿no? Entonces las brochas no podemos fabricar nosotros una brocha como cuando fabricamos una herramienta de un solo filo. Esa la podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces el brochado también tiene que salir de entre las elegibles, estas tres que están juntas: torneado, taladrado y brochado con diamante y brochado así nomás. Y pues, cuando queremos hacer algo, no podemos elegir. Cada operación aparece con el intervalo de calidad de fabricación en la que trabaja. Sin embargo, adicionalmente hay que tener en cuenta lo siguiente: el brochado no es una operación de libre elección, a no ser que se trate de series bien grandes. Entonces, si nos dicen que se va a fabricar 1000 piezas, ¿no?, iguales, entonces sí podemos considerar el brochado como una operación de libre disponibilidad. El diamante en general no es elegible por ser muy reactivo, es decir, no sirve para trabajar materiales de acero o níquel. Las operaciones de fresado, cepillado, limado y taladrado dan por resultado una calidad IT10 o inferior, ¿no? Son las de abajo: fresado, cepillado, limado, taladrado. 10, calidad 10 o inferior, 11, 12, 13. El alisado resulta cuando más en agujeros de calidad IT8, agujeros cuando más en calidad IT8 por medio del alisado. Estoy enfriando y se me está cerrando el pecho, lamentablemente. Me tengo que abrigar porque soy muy sensible, ¿no? Entonces, el alisado resulta cuando más los primeros: fresado, cepillado, limado, taladrado, IT10 o peor. El alisado solamente IT8 o peor, pero IT7 no se puede, IT6 tampoco. Entonces, alisar solamente hasta IT8, independiente de la máquina herramienta en la que se realice. Solo llegamos hasta IT8. El torneado, cilindros, puede fabricar cilindros con una calidad hasta IT7. El torno, entonces, fabrica cilindros con calidad hasta IT7 o peor, pero mejor IT6 no hace. El escariado puede producir acabados en calidad IT6. Entonces, el escariado son agujeros. Podemos hacer entonces agujeros en calidad IT6 si utilizamos un escariador. Pero es necesario tener el escariador correspondiente, o sea, hay que comprarse un escariador, no es una herramienta de un solo filo. Ya, me tienen que dar un segundito. Vamos a dejar de grabar y escariado entonces puede producir acabados en calidad 6, pero es necesario tener el escariador, pero no hay que tener una máquina para escarear, simplemente hay que comprar la herramienta, lo cual no es tan caro. En este caso, digamos, o sea, no es como la brocha, que pueden necesitar brochas especiales para nosotros. Los escareadores se producen casi en serie, ¿no?, con una precisión mucho más alta que tenemos nosotros. No llegamos solamente a IT6, pero son formas que todo el mundo necesita. Son agujeros cilíndricos. No es lo mismo del brochado, ¿no? Para el brochado probablemente también para fabricar llaves hexagonales también se producen así y tienen un precio más bajo. Pero cualquier otra forma que queramos hacer que no sea la cilíndrica, tendrían que fabricarla especialmente para nosotros. Entonces eso ya no son cosas que podemos ir a comprar en una tienda especializada. Tenemos que mandar a hacer. Entonces, el brochado produce superficies de una calidad hasta IT5.
pero no es de libre elección. La brocha tiene filos múltiples y hay que comprarla y es costosa. Entonces vale lo dicho. Se puede tornear y taladrar con una herramienta de diamante hasta la calidad de T5, pero no sirve para acero. El rectificado produce calidad de T5 y con un pulido posterior se puede mejorar hasta IT4. Ejercicio 2.6. Entonces, para hacer el trabajo del ejercicio 2.6 de la página 79 del texto guía, que era este, aquí hemos puesto en colores, aquí solamente aparece el corte, ¿no es cierto? Es un agujero pasante, pasa de un lado al otro, de una pieza que no tiene al principio nada, y que entonces tenemos que hacer un agujero que tiene que estar entre 52 y 52,030. Entonces, si nosotros calculamos la diferencia entre cota máxima y cota mínima, aparece que la diferencia son 30 micras. Y 30 micras para este tamaño, resulta que si nosotros vemos la tabla 2.4, no sé si alguien puede mirar la tabla 2.4, yo no he traído tabla 2.4, voy a pedir ponerme, a ver, vamos a poner aquí, eso aquí. Este voy a poner. Entonces, dice la página 70 por ahí. Es que el otro no lo quiero mover donde está, para no tener problemas en mover, no encontrar lo que donde yo quiero estar. Entonces, estoy buscando por aquí, dimension, mover el aritmético, capítulo 2, ajustes de tolerancias, por aquí. Entonces, aquí hemos visto cuatro máxima, cuatro mínima, grupos dimensionales, serie corta, serie completa, unidad fundamental de tolerancia. Hemos visto que las tolerancias de IT5 y IT10 son múltiplos de la unidad fundamental de tolerancia, ¿no? Entonces, ya se pueden calcular con una ecuación. Hay que saber cómo se redondean. Y tenemos un segundo grupo, un tercer grupo. El segundo grupo son 10 veces el primer grupo y el tercer grupo son 100 veces el primer grupo, ¿no? En las cantidades entonces 11 a 15 y 16 a 18. Entonces, hemos visto también este cuadro, que es el 2.4, tabla 2.4, unos cuadros en tabla 2.4, y entonces estamos en la zona 52, ¿no? Entonces estamos en el grupo 50-80. 50-80 buscamos aquí 30 micras. O sea que lo que nos están pidiendo es que trabajemos este agujero en calidad IT7, ¿sí? Estamos entre todas las cotas nominales, los grupos de la serie corta, estamos de 30-50, de 50-80, de 80-120, nosotros estamos en la pieza de cota nominal 52, estamos aquí, el grupo 50-80. Entonces, dependiendo de la calidad en la que estemos trabajando, el número de calidad clase, el error tolerado puede ser muy pequeño, desde 2, ¿no es cierto? 3, 5, 8, 13. Entonces nosotros hemos calculado para el trabajo que nos han pedido hacer, ese agujero pasante, que tiene que estar entre 52,030 y 52, tiene 30 micras de diferencia entre cota máxima y cota mínima. Entonces es la tolerancia, buscamos el 30, resulta estar aquí y sale entonces IT7. O sea que nos han pedido hacer un trabajo en calidad IT7, por eso dice aquí 52H7. 7 es la calidad que nos están pidiendo. ¿Ya?
Entonces, el taladrado, ¿qué trabajos hay que hacer? Primero, vamos a comenzar el agujero. Y se realizará primero la iniciación del agujero y vamos a partir, antes de usar brocas, vamos a utilizar una que se llama la broca de centros. Es una broca muy cortita y gruesa, que tiene dos diámetros, digamos. Un diámetro más o menos pequeño, 6 milímetros, y el otro diámetro de unos 12, ¿no? Y entre los dos hay una, ¿cómo se llama? O sea, la unión entre los dos tamaños de la broca de 6 milímetros de diámetro y la broca de 12 milímetros o 16 milímetros, entonces tiene una unión cónica. Entonces, esa sirve para iniciar el agujero y dejar hecho el comienzo cónico. Nos conviene que esté iniciado el agujero y nos conviene que el comienzo sea cónico para guiar bien a la broca, ¿no? Entonces, primero vamos a usar una broca de centros y después vamos a pasar brocas de diferentes diámetros, 6, 12, 25, 50, de repente menos. Y he puesto unas 4 aquí. No soy especialista tampoco, pero ya han visto cómo el señor Nacionati usó primero una de 6 y después una más grande, ¿no? Entonces nosotros para llegar a 50, por lo menos unas 3. Después de la broca de centros partimos con 6, pues de repente 25 o 12 y de ahí 50. Vamos a llegar a 52, pero no con la broca, porque la broca no nos da la calidad que nosotros queremos. El resultado del trabajo va a ser un agujero de 50 de diámetro y en calidad IT10. O si hemos trabajado no tan bien, calidad IT11, 12, 13. Bueno, pero lo mejorcito que podemos hacer ahí es calidad IT10. Y entregamos entonces al próximo proceso, entregamos aquí, nos vamos entonces aquí, ya hemos hecho el taladrado y hemos llegado hasta calidad IT10. Pero nos están pidiendo calidad IT7. Nosotros aquí nos están pidiendo calidad IT7. Nosotros estamos aquí en calidad IT10. Entonces tenemos que buscar los azules, agujero. Y entonces, para pasar, antes, o sea, le vamos a necesitar aquí IT6 o IT7, lo hace el escariado, ¿no? Nos han pedido IT7, entonces, agujero en IT7 podríamos hacer escariado, que llega hasta IT6. Entonces, bien, podemos trabajar en IT7 con un escariador, pero para llegar a IT7 desde el IT10, antes de hacer eso, tenemos que hacer el alisado. Entonces vamos a hacer un alisado. Puede ser en el mismo torno, un alisado, y con lo cual vamos a llegar hasta IT8. Y después de hacer el alisado, hacemos el escariado, con lo cual vamos a bajar hasta IT7 y ahí entregamos lo que nos han pedido. Entonces está así, segundo alisado, en torno. O en alisador horizontal, si estamos para dejar el agujero en calidad, nos han pedido 52, entre 52 y 52,030. Digamos que lo vamos a dejar entonces con un diámetro 51,90. El alisado utiliza una herramienta de un solo filo. Entonces depende de que nosotros cuánto corte le demos para llegar hasta 51,90. No podemos llegar a 52 porque algo fregamos, ¿no? Sería en calidad IT8. 52 en calidad IT8 estamos mal, porque nos han pedido 52 en calidad 7. Entonces, con la alisadora o con el torno llegamos a calidad IT8 y tenemos que pasar al tercer proceso de escariado. Entonces, con el escariador, nos compramos un escariador esperando que sea un número preferido, ¿no es cierto? Nos compramos un escariador de 52 y podemos trabajar entonces, ya hemos visto el cuadro, podemos trabajar hasta la calidad IT7 o IT6 con el escariador.
Y con eso habríamos cumplido con el agujero que nos han pedido en calidad 7. Fíjense entonces todo lo que hay que hacer para fabricar un agujero en calidad 7. Aquí dice, el primer proceso se realiza en un taladro y no en un torno. Primero habrá que marcar el centro, o sea que todavía ahí podemos hacer lo que hizo el señor con granete, ¿no? Tenemos que buscar el granete, es decir, entonces el granete le han hecho una punta donde va a ir el centro. Y un granete, entonces un martillo, ¡pam!, hace un golpecito para que se haga una marca donde va a ir el centro. Y en ese caso aquí no hemos puesto eso. Hemos puesto primero la inserción del agujero con broca al centro, pero no hemos puesto que estaba aquí un agujerito con granete. Entonces de repente hay que hacer además eso. Si el primer taladro se realiza en un taladro y no en un torno, primero habrá que marcar el centro con una escuadra de marcar centros y un granete. Tenemos que además marcar dónde va a ir el centro, porque aquí no dice dónde es el centro, ¿no? Entonces tenemos que usar una escuadra de marcar centros. ¿Se acuerdan entre los materiales para hacer el trazado? Dentro de los materiales para hacer el trazado hay unas escuadras de marcar centros. Miren. Entonces aquí una escuadra de marcar centros y un granete. Entonces desde dos lugares, este es como una pieza que tiene dos ángulos y una regla por el centro. Entonces el ángulo abraza las dos superficies del cilindro y por la mitad pasa la regla. Entonces con la regla hacemos una raya y colocamos el instrumento desde otro lugar para que pase la regla pero en otra dirección. Entonces hacemos otra rayita. Entonces con la primera rayita y la segunda rayita, donde se crucen, ahí está el centro. Perfecto. Entonces aquí está el primer trabajo con broca centros. Así. Entonces, a partir de la broca de centros va a dejar un agujero cónico. Planito pero cónico, ¿no? El segundo trabajo va a ser agrandar este agujero que no pasa hasta el otro lado, sino que simplemente es el inicio del agujero ya con una broca. Entonces hacemos agujero aquí hasta el otro lado en diámetros 6, 12, 25 y 50. Una vez que tenemos un agujero que pasa hasta el otro lado en 50, vamos a agrandar y vamos a dejar con una 51-90, ¿no? O sea que le falta, ¿cuánto le falta para el diámetro? Le falta una décima. Para el 52 o 52,030, ¿no? Entonces una décima y un poco más le falta. Esa décima la vamos a sacar con el escariador. ¿Sí? Entonces esta herramienta de un solo filo va a cortar y va a agrandar el 51 que dejó el taladro, 51 que pasó, lo va a dejar el 50, ¿no? Entonces el 50 que dejó el taladro, con el alisado pasa a 51,90 y con el escariado pasa hasta 52 y quedamos dentro de la tolerancia. 52 y 52,080. Perfectamente. Así. Entonces esto sería alisado con una herramienta de un solo filo larga y después viene el escariador. El escariador que ya termina el agujero en 52 y entre 50 y 52,030. Ejercicio 2.7 del texto. Entonces vamos a ir de nuevo al texto y este es el primer trabajo. Ya hemos visto en colores cómo se hace. Primero han calculado aquí el grupo 50-80, tolerancia de 30 que corresponde a 27, entonces 7, el cuadro 2.7 calidad de procesos, entonces hace aquí también más grande, ¿no? Esto lo he achicado yo para llevarlo al otro lado, broca al centro,
Aquí esto está en el torno. La broca simplemente entra y deja el agujero cónico para que después la broca pueda entrar bien cómodamente aquí. Entonces metemos después broca desde 2, 12, 25, 50. Cuando hemos llegado a 50, en calidad 10, entonces nos vamos a el adhesado, que va a ser lo mismo en calidad, o sea, pero va a agrandar el agujero hasta IT, hasta 51,90 y calidad IT8. Entonces tenemos una décima, una cascarita para sacar con el escareador. Listo, eso es entonces el trabajo. Ahora es el primer trabajo, hacer un agujero pasante en calidad 7. Y aquí nos pide ahora ejercicio, fabricar un eje con cota nominal 52, cota máxima 52, cota mínima 51,970. O sea que el eje va a estar entre 51,970 y 52. En este caso, si nosotros calculamos la diferencia de la cota máxima y la cota mínima, igual van a ser 30 micras, 0,03 milímetros, que son 30 micras. De manera que para el mismo grupo, 52 está en el grupo 50-80, al que pertenece también esta cota, a pesar de que sea un eje, se trata también de la calidad 7. O sea que en este caso nos están pidiendo hacer un eje de calidad 7. Antes nos pidieron un agujero en calidad 7, ahora nos están pidiendo un eje en calidad 7. Entonces, para el eje en calidad 7, vamos a poner esto aquí. Se pide fabricar un eje en calidad 7. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo con el cuadro 2.4, este de aquí, calidad 7, bueno, 2.4 es este, 80, 480. Y no están diciendo eso. Sino, de acuerdo al cuadro de calidades y procesos de fabricación, este de aquí, el torno para hacer cilindros puede hacer solito calidad 7. ¡Wow! O sea que, chao, ya no necesitamos hacer nada más. Ay, se ha cerrado lo que estaba mostrando. La T23. Qué barbaridad. Qué torpe que soy. T23. Aquí. Piense que entonces este es el eje que vamos a fabricar en calidad 7. Y resulta que el torno con una herramienta de un solo filo puede hacer este 7 solito. Dice, de acuerdo con el cuadro 2.4, la primera C, este es el cuadro 2.4, de abajo arriba será suficiente contornear, de acuerdo con eso, suficiente contornear o consolidar un torno para obtener un eje en calidad IT7. ¡Qué maravilla! Entonces, fíjense que facilito fabricar un eje en calidad 7 y qué complicado fabricar un agujero en calidad 7. Entonces, eso hay que tener en cuenta para después. Es más difícil si queremos fabricar dos piezas en la misma calidad, más difícil es hacer un agujero en la calidad que nos han pedido, que es el eje correspondiente. ¿Ya? Muy bien, y ahora, para que no me digan que me estoy pasando la hora, aquí vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de aquí terminar nuestra clase, porque la otra vez me alargué, ¿cuánto? 10, 15, 20 minutos, creo. Y toda la gente andaba desesperada, pidiendo que termine, y nadie se atrevía a decirme quién fue la que me dijo, profesor, ya se ha pasado. ¿Quién fue? 2 puntos más. Yo, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces nos vemos el viernes.
Adiós a todo el mundo. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Brenda, ingeniero. estaba saliendo a tiempo.